La recarga que usted adquiere hoy en la casa del Señor no es una recarga que le va a servir hasta el próximo domingo. Si usted no va a su casa a recargar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, entonces usted se va a ir apagando. Y si usted no tiene la recarga del Espíritu Santo de Dios, por muy buena persona que usted sea, usted se va a convertir en alguien inservible. Como lo es el mejor celular, el iPhone 14 56 Plus A. Si usted tiene el mejor celular, pero usted no tiene algo con lo que lo pueda recargar, cuando se le acabe la carga a ese celular se va a convertir en algo inútil. Usted puede tener el mejor computador, pero si no tiene algo para cargarlo, va a ser un computador inútil. Y eso es nuestra vida sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Se me quedó el cargador. Y la semana pasada hablábamos de las evidencias de lo que hacía evidente o lo que mostraba que yo tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí en Hechos capítulo 2, perdón, te prendo por acá. En Hechos capítulo 2, vamos a llegar por acá, hablábamos de Hechos capítulo 1, versículo 8. Capítulo ahí dice 18, pero era la trampita que les había colocado. Hechos capítulo 1, versículo 8. Decía, pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y decíamos que la palabra poder era la palabra dinamis o dunamis, que significa fuerza, capacidad, potencia. Por lo tanto, decíamos que cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre nuestras vidas, lo que nosotros estábamos recibiendo era fuerza para vivir, era más capacidad para desarrollarnos en la vida y era más potencia para poder avanzar frente a cada uno de los retos de la vida. Todos necesitamos poder, todos necesitamos fuerza, todos necesitamos capacidad, todos necesitamos más potencia para poder responder a cada uno de los retos de la vida. Si usted se siente sin fuerzas, si usted se siente como que ¿qué hago? Esto está complicado, como que esto no cambia, mi vida va a ser lo mismo hasta el final, probablemente es porque no se ha enfocado en lo que puede traer fuerza, potencia y capacidad en su vida para enfrentar esa situación. La palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y nos hacíamos la pregunta, bueno, pero ¿cómo sé que si el Espíritu Santo ha venido sobre mí? ¿Cómo sé si yo tengo al Espíritu Santo de Dios? Y hablábamos la semana pasada acerca de hablar en lenguas. Y hoy vamos a hablar de otros 2 o 3 componentes. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de 3 componentes. Vamos a hablar acerca de otros 2 componentes que son la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Bien, si usted alguna vez se ha sentido triste, si usted alguna vez se ha sentido desconsolado, si usted alguna vez ha sentido que necesita el abrazo de alguien, o si usted alguna vez se ha sentido inseguro, si usted alguna vez se ha sentido con miedos, quiero que sepa que en esta mañana la palabra del Señor es para usted. Así que vamos a la siguiente evidencia de que el Espíritu Santo del Señor está con nosotros. ¿Cuándo sé que el Espíritu Santo de Dios está conmigo? Cuando yo soy consolado. Cuando ser consolado o sentirme consolado es una evidencia de que el Espíritu Santo del Señor está en nosotros. Acompáñenme en sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y ahí en el capítulo 14 vamos al versículo 15 y 16. Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Jesús viene hablando con sus discípulos. Ha caminado ya por varios años con sus discípulos. Está llegando el momento, los últimos momentos de su vida,
donde sabía que iba a morir y que iba a morir de una forma violenta, le viene diciendo a sus discípulos que él iba a tener que morir, y que no solamente iba a tener que morir, sino que lo iban a humillar, lo iban a ultrajar, lo iban a golpear, pero que después de haber muerto, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Y los discípulos estaban azarados. Los discípulos estaban haciéndose preguntas, bueno, ¿cómo así que se va a morir? Si te hemos seguido, si tú has sido quien nos has dado fuerzas, ¿cómo va a pasar esto? Y ahí en el versículo 15 y 16, Jesús les dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Y en el verso 16 dicen, y yo rogaré al Padre, y el Padre les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Para que esté con ustedes para siempre. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Y este consolador estará con ustedes para siempre. La palabra consolador aquí es muy importante para poder entender el concepto que Jesús está desarrollando. La palabra consolador en el griego es la palabra parakletos. Y la palabra parakletos en el griego, en el original, traduce ayuda, es un socorro, es un abogado, es alguien que defiende. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo les voy a enviar otro consolador, lo que les está diciendo es, yo voy a enviarles a alguien que los defienda, alguien que pelee por ustedes, alguien que esté con ustedes, alguien que los ayude. La palabra paracletos se utilizaba en términos jurídicos. Cuando alguien estaba en un juzgado y no tenía quien lo defendiera, entonces aparecía un abogado para luchar por esa causa perdida. Mis queridos hermanos, nosotros probablemente somos una causa perdida. Estamos condenados, pero ahí llega el Señor a pelear por esa causa perdida. Y eso tiene sentido. La palabra paracletos aparece también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Recuerdan qué dice ese texto? Y yo voy a ir con ustedes ahí en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan tiene 3 cartas, vamos a ir a la primera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos dicen amén? Pero si alguno hubiere pecado, y ahí aparece la misma palabra en el griego que aparece en Juan, paracletos, pero esta vez traducido de otra forma, abogado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos tenemos para con el Padre, alguien que viene a pelear por una causa perdida. Nadie más está dispuesto a defenderte, pero viene Jesús y te defiende. Eso es lo que significa consolador. Yo les enviaré al consolador. Yo les enviaré a alguien que venga a pelear por ustedes, a defenderlos. Yo les enviaré a alguien que venga a ayudarlos. Por eso Jesús dice a sus discípulos, ahí en el capítulo 14, yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador. Y ese otro consolador nos indica algo importante también. No era que ellos no estaban siendo consolados y iban a empezar a ser consolados, sino que ya estaban siendo consolados a través de la presencia de Jesús entre ellos. Ya Jesús estaba siendo el consolador en sus vidas. Ya Jesús estaba trayendo consuelo, estaba trayendo ayuda, ya Jesús estaba peleando por ellos. Pero ahora Jesús se iba a ir. Y el tema es que se iba a ir y no los iba a dejar solos. Jesús sabía que tanto ellos como nosotros necesitamos a alguien que venga a pelear por nosotros.
tanto sus discípulos como nosotros íbamos a necesitar a alguien que viniera a defendernos. Íbamos a necesitar a alguien que en medio de nuestro más profundo pecado, ahí humillados, diciendo, ya Dios no queda en mí. Íbamos a necesitar a alguien que llegara y nos dijera, no, yo creo en ti. Yo peleo por ti, yo estoy dispuesto a defenderte. Eso es el consuelo del que habla el Espíritu Santo de Dios. No es solamente que cuando yo estoy triste, entonces el Espíritu Santo viene y me consuela, y cuando ya me pasa la tristeza, entonces se va. No. Habla de alguien que siempre está en todo tiempo, en todo momento, para defendernos en cualquier situación. Si usted mira en el versículo 26, de ahí del capítulo 14 de Juan, sigue diciendo, mas el Consolador, y empieza a especificar, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe o no se asuste o no tema su corazón, ni tenga miedo. El Consolador, el que pelea, el que me defiende, el que viene a traerme consuelo cuando estoy triste, pero aún cuando no estoy triste, viene para defenderme y protegerme. El que siempre está, el Espíritu Santo de Dios, el que el Padre enviará. Él estará con nosotros para enseñarnos y recordarnos todo lo que hemos aprendido de Jesús. Y no solamente eso, querida iglesia, vendrá para traer paz a nuestro corazón. Actualmente, ¿cómo es un corazón que tiene paz en términos generales? ¿Qué tiene una persona que podría estar aparentemente tranquila? Plata. Sí, yo también pienso lo mismo, ¿cierto? Es que uno dice, es que si yo tuviera, es que si yo, es que es que no se imagina todo lo que yo haría con plata. Claro, estaría tranquilo porque podría pagar un tratamiento caro que yo no puedo pagar con esta enfermedad que tengo, y entonces ya no me dolería el cuerpo tanto. Pero como no tengo plata, no me puedo mandar a operar, no puedo comprar esa medicina, no. Pensamos que la paz está directamente relacionada con nuestra capacidad adquisitiva. Y no. Y no estoy diciendo que está mal tener. No. Hay muchas personas que tienen una cantidad de plata, pero no tienen paz. Pero hay otras que también tienen mucha plata y sí tienen paz. Es que el problema no es el dinero en realidad, sino lo que el dinero causa en nuestro corazón. Y ese es el punto. El Espíritu Santo de Dios no solamente promete consuelo, sino que promete una paz que es diferente a la que el mundo da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Que se manifiesta en nosotros en la medida en que en medio de la tristeza decimos, me duele la vida, Señor, pero sé que estás aquí. Porque que el Espíritu Santo de Dios traiga consuelo y viva trayendo consuelo a nuestra vida, no quiere decir que no vayamos a pasar por momentos tristes. No, lo que quiere decir es que yo pueda tener el convencimiento de que aunque esté triste, ahí en medio de esa tristeza, el Espíritu Santo de Dios está fluyendo en mi vida y está llenando mi vida y me está alcanzando. Así que una de las evidencias de que el Espíritu Santo de Dios está conmigo es que el Espíritu Santo me está consolando. Cuando tú te sientas con las fuerzas de en el peor momento de tu vida decir, Señor, sé que estás aquí y sé que tienes el control. Quiero decir que el Espíritu Santo de Dios está llenando tu vida y tu corazón. Es la primera evidencia. Otra evidencia que el Espíritu Santo está con nosotros
Es cuando somos consolados. Es cuando entendemos que Él es nuestro defensor. Ahí tenemos Juan 1:11. Ahora, la segunda evidencia que hoy quiero tratar es: somos llenos del Espíritu Santo. Sabemos que somos llenos del Espíritu Santo de Dios cuando recibo tranquilidad y cuando recibo seguridad. Tranquilidad y seguridad. Y yo quiero pedirle que vayamos al capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan. Y vamos al versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22. Pero antes de ir al verso 22, déjeme hablarle un poquito del contexto. En el capítulo 20, Jesús ya lo habían crucificado. Ya habían pasado 3 días. Estaban en el primer día de la semana. ¿Cómo estaban los discípulos según todo lo que hemos hablado estos últimos domingos? ¿Cómo estaban los discípulos después de la muerte de Jesús? Pasaron todo el sábado diciendo: mañana Jesús resucita. Jesús dijo que iba a resucitar, sí, que resucite rápido para ir a ver para que nos cuente cómo se siente uno cuando se muere. Uy, sí, mañana resucita. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y estaban llorando. Y nos decíamos, o sea, ¿por qué los discípulos estaban tristes y llorando si Jesús en ningún momento les ocultó que iba a resucitar? Vemos en la palabra de Dios cómo Jesús les había dicho: muchas veces yo voy a tener que morir, pero tranquilos, yo voy a resucitar. Pero parecía que los discípulos no habían escuchado esa parte, porque a veces nosotros de Dios escuchamos solo lo que nos conviene. A mí me pasa, a usted también le pasa. Yo pensaba que era solo a mí. Podemos hacer un grupo en WhatsApp, los que nos conviene. Y ahí compartimos nuestras experiencias. A veces escuchamos de Dios solo lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene nos hacemos como lo que no es con nosotros, nos hacemos los sordos. Y los discípulos parecía que habían escuchado solo lo que les convenía, pero es que ¿cómo nos va a convenir que Jesús muera, que nos lo humillen si es el rey? Estamos poniendo nuestras expectativas en este candidato, que este candidato sí nos va a sacar de la pobreza, este candidato sí. Porque no va a subir impuestos, este candidato sí. Y viene y muere de esa forma, como un criminal. No. Pudo más el contexto y lo terrible de la situación que lo que el Señor les había dicho. Y así nos pasa a nosotros. Puede más el contexto y lo difícil y lo terrible de las situaciones que a veces tenemos que vivir. Y no nos importa tanto lo que Dios nos ha dicho. Y esto es fuerte. Así que los discípulos en este punto no estaban a la expectativa diciendo: ay, sí, Jesús va a resucitar porque dijo que iba a resucitar. O sí, va a resucitar. No. Los discípulos estaban tristes y llorando. Perdimos 3 años de nuestra vida. Mi tío sí me dijo que no me metiera con ese señor porque yo no le hice caso. Yo me puse a seguirlo y vea cómo nos dejó. Ahora a nosotros también nos están persiguiendo. Pero los discípulos sentían que sus vidas corrían peligro. Los discípulos estaban pensando que a ellos también les iba a pasar lo mismo que a Jesús. Por eso los discípulos estaban tristes y llorando y estaban asustados. Y miren lo que sucede en el primer día de la semana. Dice en el versículo 19 del capítulo 20 de Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? En sus Biblias, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos los judíos en ese lugar? Por miedo de los judíos. Porque ¿qué podían haber hecho los judíos? Cogerlos, y usted también, usted era uno de los seguidores, venga para acá. Entonces estaban escondidos por miedo de los judíos. Y estando ahí, ¿qué día? El primer día de la semana. Estando ahí, dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué les había dicho Jesús anteriormente? Mi paz yo les dejo, mi paz es la que yo les doy. Es una paz diferente. Y Jesús, después de muerto y estando ellos asustados, con miedo y llorando, se aparece y lo primero que les dice es: paz a ustedes.
la paz de la resurrección ahora sea sobre ustedes. El miedo es disipado porque la muerte fue vencida y aquí estoy yo con mi paz que es real. Paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos pasaron de la tristeza al ¿qué? Al regocijo. Dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez. Es como si les estuviera diciendo, hey, pero cálmense, dejen la emoción, porque aquí el tema no es emocional. Aquí el tema no es, ay, sí, resucitó, miren los huequitos de la mano. No. Aterricen. Y les vuelve a decir, esperen, el tema no es tan emocional. El tema es que ustedes puedan tener paz en estos momentos emocionantes y en los momentos también de tristeza. Por eso les vuelvo a decir, paz, y les dice otra vez, paz sobre ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y uno le pone como una carga muy emocional y sigue como el Padre envió a Jesús. Pero en otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos es, hey, lo que viene para ustedes es el camino también que yo recorrí. Es como si les estuviera diciendo, ahora ustedes están dispuestos a morir por Dios. Y pasa algo especial ahí en ese reto, en ese desafío. Verso 22 le dice, y habiendo dicho esto, y acá hay un dato importante, porque uno piensa que la primera vez que el Espíritu Santo de Dios vino sobre la tierra, ahora Johncito, que el Espíritu Santo de Dios vino sobre la tierra, fue en Pentecostés, pero en el Evangelio Jesús ya había impartido, ya les había dado el Espíritu Santo, dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Por primera vez, Jesús imparte el Espíritu Santo de Dios sobre sus discípulos. Unos discípulos que estaban asustados, que temían por la seguridad de su vida, unos discípulos que estaban inquietos, intranquilos y sin saber qué hacer. Y llega Jesús y sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que trae paz, el Espíritu Santo de Dios que trae tranquilidad y que trae seguridad sobre la vida de personas que están intranquilas, que se sienten perseguidas, que se sienten tristes y que están llorando. Pues ahí viene Dios y trae su paz y trae el Espíritu Santo de Dios. El problema no es que estés asustado. El problema no es el temor que tienes porque no te alcanza para pagar todo lo que tienes que pagar en el mes. El problema real y verdadero es que no le hemos entregado nuestra vida a aquel que puede encargarse de nuestros problemas realmente. Ese es el verdadero problema, que no queremos asumir los retos y desafíos que Dios propone para nuestra vida. Los retos y desafíos que implica confiar en el Señor. Cortar la cuerda, ¿lo recuerdan? Subirnos en la silla del equilibrista que va a pasar de un edificio a otro edificio. Decimos qué bonito lo que Dios dice, pero no estamos dispuestos a abrazar lo que Dios dice para nosotros. De eso se trata. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque pensamos que son nuestras fuerzas. Y Jesús nos está mostrando y nos está modelando. Y no son sus fuerzas, discípulos. Es lo que pueda pasar de aquí en adelante por lo que viene de parte mía sobre ustedes. La presencia del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. La segunda evidencia que hoy estamos hablando, que muestra que el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, es cuando recibimos tranquilidad y cuando recibimos seguridad. Porque el Espíritu Santo de Dios trae sobre nosotros poder.
Pero el poder no se trata tanto del poder en sí, el poder se trata de lo que produce el poder de Dios en cada uno de nosotros. El poder no está para decir, uy, sí, soy poderoso, uy, sí, tengo la unción, uy, sí, hablo en lengua, rabacanda, rabaquenda. No. El poder de Dios no se trata tanto de nosotros. El poder de Dios se trata más de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, y eso tiene que ser definitivo. Entender que la llenura del Espíritu Santo de Dios es algo que nosotros necesitamos mantener. Más que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, se trata de permanecer lleno del Espíritu Santo. No se enfoca en un evento, no, se enfoca en un proceso permanente donde vivo renunciando a mí para vivir para Él. En cosas tan sencillas como aprender a quitar la mirada cuando tengo que quitar la mirada. Cuando ves a una mujer muy bonita y voluptuosa que viene hacia ti y que viene mostrando más de lo que debería mostrar, y tú quitas tu mirada porque sabes que si dejas tu mirada ahí, sabes lo que va a pasar. Pero tú quitas tu mirada porque dices, Señor, hasta en esto donde nadie más me está mirando, Señor, yo te quiero glorificar y yo te quiero honrar. Ese proceso permanente de las pequeñas cosas en mi diario vivir, en donde yo busco honrar a Dios con cada partícula de mi vida, es lo que hace que yo viva lleno de la presencia de Dios. No se trata de ser lleno, no se trata del evento, se trata de permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios y entender que esa llenura produce cambios en nosotros. Y ya voy cerrando, pero a mí me causa curiosidad los cambios que esto produce en la vida de Pedro, porque cuando una persona se deja traspasar por el Espíritu Santo de Dios, eso produce cosas muy fuertes en la vida de la persona. Y tú ves a un Pedro que negó a Jesús, tú ves a un Pedro que cuando le dijeron, usted estaba con Jesús. Sí, este también estaba con Jesús, cójanlo. No, yo no estaba con Jesús. ¿Cómo que no? Es que hasta habla como Jesús. No, mis queridos hermanos, yo no hablo como Jesús. Dios me guarde de hablar como Jesús. Ah, sí, ve, usted habla como Jesús. Y entonces Pedro como que reacciona. Y entonces empieza a insultar. Dice el texto que Pedro empieza a maldecir. Ahí en Marcos 24:71. Dice que Pedro empieza a maldecir. Empieza a decir groserías para tomar distancia del maestro. Pero para que dijeran, uy, no, de verdad, este sí es vaguito. Este es de los ñeros. No, Jesús no andaba con ñeros. Pedro empieza a maldecir y a decir, ¿qué le ocurre que una chunchurria como yo? Usted se le ocurre, no, y empieza a decir groserías. El Pedro que cuando fueron a coger a Jesús para llevárselo, sacó su machete, hizo la figura y se le mandó a un soldado a bajarle la cabeza. Porque no era que Pedro, yo no creo que Pedro va a bajarle la oreja. Le mandó a la cabeza, pero alcanzó a correr y ¡fum! Le bajó la oreja. Ahí nacieron los toreros, pero no es mal chiste. Le bajó la oreja. El Pedro que era visajoso. El Pedro que le había dicho a Jesús, voy contigo hasta la muerte. Miren lo que el Espíritu Santo de Dios causa en la vida de Pedro. Ahí en Hechos. Después del Pentecostés, donde las lenguas son repartidas, todo el mundo empieza a hablar en lenguas. Y entonces unos dicen, wow, qué impresionante esto que está pasando. Es como si aquí dijéramos el Espíritu Santo viniera, ¡pum! Y unos empezaron a hablar en inglés, otros en alemán, otros en chino, otros en italiano, otros en costeño, otros en paisa. Lenguas repartidas acá.
Y que te empieza a pasar, ¡ay, qué está pasando aquí! ¿Qué es esto tan impresionante? Esto es la gloria de Dios, esto es el poder de Dios. Y unos decían así, pero otros, ¿saben qué decían? Tan borrachos. Uy, vea borrachera. Uy, vea la pea que está hermanito y vea evangélico. Y hasta ahora y vea tan tomado que está. A ver, mire en Hechos 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Mas otros burlándose decían, ¡ay, no de cerveza! Estaban borrachos. Y adivinen quién estaba escuchando. Pedro. ¿Qué hubiera hecho el Pedro sin el Espíritu Santo de Dios en su vida en ese momento? Vengan, un favor, dígame quién es el que está diciendo que está borracho. Vamos a hablarme el de ladito así, que perfime en la oreja. Pero en el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, miserables, chismosos, ustedes los que son unos sabios, ábranse de aquí. Aquí está la presencia de Dios. Pero Pedro que habló diferente dice, y todos los que habitan, dice, y alzó la voz y les habló diciendo, valores judíos y todos los que habitan en Jerusalén, eso sea notorio, oigan mis palabras, porque ellos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, más esto lo dicho por el profeta Joel, y empieza a decir todo lo que sucedió, y empieza a testificar. Pierde el control de su carnalidad, que de pronto lo que hubiera querido hacer es volarle la oreja al que estaba diciendo que estaban borrachos. Y empieza a hablar en amor. Y toma la oportunidad para hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma intención de lo que somos, de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, de nuestra necesidad, y nos cambia. Nos cambia. Y no dice, oiga, yo antes era así, y ya yo no respondo igual. Yo antes, yo peleaba por todo, y ya me doy miedo a mí mismo, ya no, soy calmado. Eso, mis queridos hermanos y amigos, es lo que hacen la presencia del Espíritu Santo del Señor en nosotros. Y muchas veces por simple orgullo nos perdemos de tantas cosas especiales que el Espíritu Santo del Señor puede hacer en nosotros simplemente por no soltar el control. Y no decirle al Señor, haz esto en mi vida. Toma el control de mi vida. El Espíritu Santo de Dios nos cambia cuando nos exponemos. Es que no se trata de que tú y yo voy a cambiar, no. Cuando te expones al Espíritu Santo, Él te cambia, Él empieza a hacer cosas y a quitar cosas sin que te des cuenta. Y si antes eras explosivo y eras estudioso con tus palabras, ya deja de serlo. Porque el Espíritu Santo de Dios empieza a tener el control de tus reacciones. Y si antes era bocón, entonces el Espíritu Santo de Dios entra a tomar el control de tu boca y de tus palabras. Y te pone a hablar en lenguas reales. Lenguas que bendicen. Lenguas que en vez de decir maldita sea maldita vida que me tocó. Lenguas que dicen gracias Señor por la vida que tengo. Ese es el poder que todos necesitamos. Ese es el poder del que Jesús habla. Ustedes van a recibir poder en ustedes cuando venga el Espíritu Santo. Un poder que los va a animar, que los va a empoderar, que nos va a llenar de capacidades. Un poder que nos va a cambiar para tener una vida real y verdadera. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y termino con los últimos 2 apuntes, ya para terminar. ¿Para qué dice Hechos, en Hechos 1, versículo 8, que recibirás poder? Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué?
para hacerme, dice, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, ¿y dónde más? Hasta lo último de la tierra. El poder real y verdadero que necesitamos, además de para tener poder, tener capacidad, el poder real que necesitamos, mi querida iglesia, es para ser testigos de aquel que murió por nosotros. Ser testigos es decir, sí, Él murió en la cruz y me cambió la vida a mí. Sí, Él murió en la cruz y eso me dio vida a mí. Sí, Él murió en la cruz, pero resucitó y envió el Espíritu Santo, y por eso es que en medio de las peores tragedias puedo tener tranquilidad y puedo tener paz. Yo puedo dar fe de que eso es real. Sí, yo estuve a punto de morirme por el COVID, casi me mato teniendo COVID, pero Él me dio una oportunidad y soy testigo de que si estoy vivo aquí es porque Él me levantó de los muertos. Soy testigo del poder de Dios porque su Espíritu Santo me llenó y por eso tengo vida. Tengo su poder y porque tengo su poder, tengo la capacidad de ser testigo y decir, Dios es real. Aunque haya error, Dios es real. Aunque la vida me duela, Dios es real. De hecho, la palabra testigo en el griego es la palabra mártir. Y la palabra mártir traduce alguien que es capaz de morir por una causa. La palabra testigo me está hablando de morir. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a morir a nosotros mismos, de morir a nuestra causa, para vivir por la causa del Señor? Después de que Pedro termina de dar el discurso del capítulo 2, en el versículo 37, la gente se queda tan impactada con lo que Pedro dice, que le dice, bueno, eso está muy increíble lo que nos acabas de compartir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y le dice Pedro en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos, le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Así que en su discurso Pedro también enmarca un requisito para recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento significa entender que voy por el camino incorrecto y me devuelvo para tomar el camino correcto. Significa un cambio de mentalidad, un cambio en mi disposición mental. Espíritu Santo de Dios, el regalo, el don del Espíritu Santo de Dios, viene sobre aquellos que dicen, uy Señor, yo iba por el camino, no, por aquí no es definitivamente. Creo que necesito tomar correcciones en mi vida. Porque si he vivido, pero he vivido mal, creo que estoy a tiempo de terminar bien. Y terminar bien implica renunciar a mí. Arrepentimiento. Y por último, quiero leerte en el capítulo 4, el versículo 31. En otra reunión vuelve a suceder un evento como el que sucedió en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Estaban todos unánimes orando y de repente vino un estruendo y el Espíritu Santo de Dios vino y se apareció a ellos como ¿qué? En lenguas repartidas. Por eso entendemos como iglesia a veces que el único lugar donde hay la presencia de Dios y manifestación del Espíritu Santo solamente es cuando la gente habla en lenguas. Y sí, pero no es la única forma, como decíamos el domingo pasado. Y miren el dato de lo que sucede aquí con un evento muy parecido. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló.
Y todos los que estaban allí fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero esta vez la manifestación, la muestra real de que fueron llenos del Espíritu Santo no fue que hablaron en lenguas, no. ¿Cuál fue la evidencia de que fueron llenos del Espíritu Santo? Que hablaban con denuedo. Y esta palabra de nuevo tiene varios significados. Uno de ellos es libertad. Hablaban con libertad la palabra de Dios. No te frustres si nunca has podido hablar en lenguas. Llegará el momento, si lo pides con fe, fervorosamente, llegará el momento en que allá en tu habitación, tú arrodillado, diciéndole: Padre, si es posible, Señor, dame ese regalo. Quisiera tener unos momentos, te va a enredar la lengua y vas a tener esa experiencia. Tú con el Espíritu Santo de Dios, sin que nadie venga a tocarte y a ministrarte. Habla en lenguas, no, tú con el Espíritu Santo de Dios y Él te lo va a dar. Pero si nunca pasa, no te sientas mal, no digas: ay, no, el Espíritu Santo de Dios está sobre otros y sobre mí. No. Que tú tengas la libertad de tomar la palabra de Dios y hablarla con libertad y compartir y decirle a un amigo o compañero de trabajo tuyo, a un vecino: mira, ¿sabes qué? Yo he entendido que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, y eso me permite vivir con tranquilidad en medio del caos. Eso es estar lleno de la presencia de Dios. Alguien que habla la palabra con denuedo es alguien que está lleno de la presencia de Dios. No esperes a vivir momentos emocionales para decir: ay, el Espíritu Santo de Dios me tocó. Cuando la verdadera llenura del Espíritu Santo de Dios se vive a través de procesos donde voy creciendo, donde me afirmo cada día más en su palabra y donde creo que entre más me acerco, más recibo de Él. Y ahora sí termino. Quiero mostrarte lo siguiente. Hice un postre para todos ustedes. No. ¿Qué pasa? Cuando nos llenamos. Dios mío, que me funcione esto, Padre. Ay, tengo dos por si acaso. Piensa que esto es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Ahí estamos nosotros. En medio de nuestros procesos, de nuestro dolor, de nuestras tristezas, el Espíritu Santo de Dios ha dicho: yo te consuelo. Yo peleo por ti. Eres una causa perdida. David, eres una causa perdida. En serio. Pero Dios sigue creyendo en ti. Como yo. No soy tan causa perdida como tú, pero sí perdidito. Todos somos una causa perdida, pero Dios viene y dice: yo tomo este caso. No, pero es que aquí no se puede ganar. Yo tomo este caso. Yo creo en ti. Hemos sido consolados, hemos recibido tranquilidad, hemos recibido seguridad. Y esto es lo trascendente, porque ser llenos del Espíritu Santo de Dios no implica, no aneca los malos momentos. No significa que no vengan cosas que quieran atravesar nuestra vida. Piensa qué pasa si esto que representa tu vida está lleno de muchas otras cosas, menos de la presencia de Dios, menos del Espíritu Santo de Dios, menos de eso que te da poder. Estás lleno de orgullo, estás lleno de vanagloria, estás lleno de autosuficiencia, estás lleno de rabia, estás lleno de amargura, estás lleno de tus argumentos, y en esos argumentos no aparece Dios por ningún lado. De eso está lleno, está repleto de eso. ¿Qué crees que pasaría si, estando lleno de todo eso, aparece una tragedia fuerte en tu vida, algo que te atraviese? ¿Qué piensas tú que pasaría si yo clavo este lápiz en esta bolsa? ¿Cierto? Ahora, ¿pero qué pasa si yo estoy lleno, no de todo eso, no de mí mismo, sino que estoy lleno de la presencia de Dios? Estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Y viene algo que me atraviesa. Viene
y pasa algo que hace que nuestra vida nos duela. ¿Cómo cuesta eso? Cuando sientes que algo atraviesa tu corazón. Si no hay presencia de Dios, eso te va a destruir. Pero cuando estamos llenos y viene algo que te atraviesa, sigues estando lleno. Y entonces Satanás va a decir, pero ¿cómo puede ser posible si yo le estoy haciendo daño? Yo me estoy poniendo triste. Otro totazo. Sigues estando lleno de la presencia del Señor. No importa cuándo Satanás quiera venir a insistir en esa realidad y te sigue atravesando la vida. Sigues estando lleno de la presencia de Dios. Y siguen pasando cosas, porque a veces cuando sentimos que yo definitivamente estoy salado, se me riega el jugo, parto el vaso, se me vencen los recibos y nos siguen atravesando cosas. Sigo estando lleno. Por eso, las personas que viven llenándose del Espíritu Santo de Dios son personas que en la peor de sus tragedias pueden seguir diciendo: Dios tiene el control. Independientemente de las cosas que te quieran atravesar en la vida, del profundo dolor que te quiera atravesar, Dios tiene el control. Y lo tendrá hasta el final. Clavo el último lápiz. Porque eso es lo que pasa cuando el dolor nos atraviesa. Duele, pero de lo que estés lleno es lo que va a marcar la diferencia. Y cerrando el ciclo de Espíritu Santo, yo termino este tiempo diciendo, preguntándote, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si hoy le dices: Espíritu Santo de Dios, necesito que me llenes? Porque si no es del Espíritu Santo de lo que estás lleno, cuando algo venga a atravesarte, la vida se te va a destruir. Solo quiero invitarte a que cantes esta canción. Porque creo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer algo en esta hora. No estoy hablando necesariamente de que sientas algo especial y lloré y sí, la presencia de Dios estuvo ahí. Si sucede, espectacular. Pero si no, solamente sin emoción ni nada, que tú le puedas decir: yo quiero, Espíritu Santo de Dios, que tú me llenes. Yo necesito de ti. Así que cantemos juntos: ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven.